Titula su presentación La cultura y el liberalismo. Él es poeta, ensayista, abogado, conferencista internacional, profesor universitario y es doctorado de la Universidad de Salamanca de España, otro doctor. Otro CV resumido, como todos hasta ahora, porque si no era leer demasiado. Le damos la bienvenida a Héctor Neupari. ¿Estás por ahí, Héctor? Sí, aquí estoy. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Listo, muchas gracias. Empiezo inmediatamente. Eh, Va a ser un poco duro para los liberales escuchar mis palabras, pero creo que podría ser materia de un interesante debate. Yo creo que debido al abandono de la cultura, a la cobardía y al abandono de la cultura por los liberales, América Latina llega al siglo XXI como una contradicción viviente. Es occidente y al mismo tiempo es visceralmente antioccidental. Porfían los latinoamericanos en mantenerse a la izquierda, aunque en ello se les vaya la vida y la destrucción. Es decir, a los que sacarían los ojos de sus propios hijos antes de cambiar un ápice, porque los latinoamericanos creen, a mi entender, que ser antioccidental es el rasgo primordial de su identidad. Este odio a Occidente es también originario y genético en la América Latina, desde que éste existe, como en la izquierda, desde que existe como ideología en el mundo. Y el modo en que ese veneno se sigue secretando a contrapelo de la historia, la evidencia y la propia realidad es a través de la educación y la cultura que se vierten en los latinoamericanos. Enfatizamos que cuando yo digo antioccidental, me estoy refiriendo a los dos pensamientos antioccidentales, el fascismo, en sus versiones hitleriana y musiloniana, como el marxismo en sus distintas vertientes, desde el marxismo ortodoxo y clásico, ¿no? Estipulado en los escritos iniciales de Marx y Engels, como en sus múltiples variantes, ¿no? La Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Antonio Gramsci, hasta, por supuesto, toda esta cháchara del pensamiento LGTB, ¿no es cierto? Y la cultura de la casa. Son dos vertientes fundamentalmente, predominantemente culturales en América Latina, que predominan hasta ahora. Es decir, el fascismo hitleriano o musoliniano en sus expresiones culturales, como el futurismo, por ejemplo, en Brasil, o los distintos indigenismos, el negrismo, el caribeñismo, el peronismo, el gauchismo, ¿no? Como manifestación cultural del peronismo en América Latina, ¿no? En los distintos países de los que se trata. Yo en esto me quiero concentrar en la tesis maravillosa y brillante y que debería ser un libro de cabecera para todos, el libro de Carlos Granés, el delirio americano. Dice Granés que hay un largo siglo XX latinoamericano que comienza en 1895 con la muerte de José Martí, recién llegado a Cuba para la independencia. Cuba es la última colonia española y termina casi siglo y medio más tarde, en el 2016, con el fallecimiento de Fidel Castro, ¿no? A diferencia de Eric Hauptmann, que hablaba pues del corto siglo XX, Granés nos dice con acierto que hay un largo siglo XX. Entonces, efectivamente, ¿no? Podemos fijar la historia de este catastrófico delirio latinoamericano, de este abandono, de esta cobardía de los liberales de no haber asumido con valentía todas las manifestaciones culturales y apropiarse de ellas y ganar esa batalla, prácticamente desde la temprana muerte de Martí, y cerrarlo con el desabrido epílogo del predecible final del siglo de Fidel Castro. ¿No? Todo este largo siglo XX ha dejado a la región entera atrapada en el pasado, en ideologías criminales, violentistas, que mantienen hasta hoy y que además se insuflan permanentemente a través de la educación y de la cultura. ¿Por qué Latinoamérica es antioccidental? Por la cultura y la educación. América Latina es la evidencia más grande del triunfo de Antonio Gramsci como pensador y político comunista, que denosta no del todo el uso de la violencia y señala que la clave para el triunfo de la revolución marxista está en los artistas y en los maestros. Pero también es el triunfo de los nacionalsocialistas, que sobre todo en Brasil, México y Argentina insuflaron el hitlerismo, el nacionalismo, el peronismo, ¿no? El muralismo mexicano, por ejemplo, como manifestación, ¿no? Los rasgos identitarios de cada uno de estas personas, ¿no? El habitante del Sertao brasilero, el Cantinflas mexicano, el charro mexicano, el charrismo, ¿no? Y por supuesto el gauchismo argentino, que predominantemente fueron y son hasta hoy las únicas manifestaciones culturales incontestadas en esos países, e incontestadas como en el Perú y en Ecuador, el indigenismo y su cuota de odio y resentimiento visceral contra cualquier atisbo de occidental, incluyendo aquellos nativos que, como se dice en el Perú, se alimeñizan, se blanquean y dejan de ser fundamentalmente
indígenas, ¿cierto? Y que esta circunstancia hace fundamental, y son personas odiadas, ¿no? Y es un odio visceral, ciego, que no amerita ningún tipo de respuesta por parte de los liberales. Es una filosofía que se enseña de manera incontestada en todos los colegios privados y públicos, y se tiene como la única manifestación cultural hasta el día de hoy en toda América. Entonces, el esfuerzo fascista y marxista en la educación y la cultura, insisto, en la latinoamericana, ha sido la construcción de una falsificación histórica que debe ser reemplazada por la verdad, como el canon cultural, educativo, artístico, literario en toda América Latina, sin ninguna oposición, sin que haya existido otra interpretación de esa naturaleza basada sencillamente en la verdad. Siendo el decidido opositor del pensamiento fascista, hitleriano, mussoliniano y del pensamiento socialista, el liberalismo anglosajón y latinoamericano, ¿no? De los pocos esbozos o brillos que se tuvo en el siglo XIX, y que sostiene la narrativa de Occidente. Era preciso crear una narrativa antioccidental, antiliberal, identitaria, basada en el odio, en el resentimiento social, en el resentimiento cultural y hasta racial, que buscara un enemigo común a todos los latinoamericanos. Y ese primer momento ocurre en 1898, con la independencia de Cuba y el ingreso de Estados Unidos a la vida política, cultural, literaria y social de América Latina. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de los argentinos, no hay persona más antioccidental, anti-norteamericana y anti-inglesa que un argentino. Y en ese contexto son capaces de unirse con Irán, de unirse con el Hezbollah, de unirse con todos los movimientos terroristas en el mundo, precisamente porque son opositores a los que conocen como los antiyanquismos y los anti-ingleses, ¿cierto? Entonces, los latinoamericanos, en términos culturales, una circunstancia que no ha cambiado y de las que los liberales no hemos rendido ninguna batalla, es que hemos reemplazado el antihispanismo del siglo XIX por el antiyanquismo del siglo XX y el antioccidentalismo del siglo XX. Hay que decir que la mayoría de los buenos escritores latinoamericanos se acomodaron en la vida corriente a defender esta tesis en forma militante, ¿no? Lugones, Huidobro, García Márquez, todos ellos despreciaron la democracia, el trabajo duro, el pragmatismo, por distintos modos de vanguardia y exotismo, todos ellos europeos. En concreto, no les interesaron ni los puentes ni los bombillos norteamericanos, como tampoco su democracia, a la que José Enrique Rodó, que se considera pues uno de los íconos de la educación en toda América Latina, incontestable, ¿no? El del movimiento educador fundador de América Latina, con Ariel, calificara como la mediocridad del mundo. Vasconcelos, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu en México, por ejemplo, ¿no? Todos ellos eran absolutamente antioccidentales y se manifestaron unos a favor de Hitler y otros a favor de Stalin. Recordemos, por ejemplo, a Pablo Neruda y su de Stalin. Recordemos al poeta cubano Guillén, ¿no es cierto?, que decía que Oshun y Yemayá te protejan, oh padrecito Stalin, ¿no? Recordemos al poeta peruano Javier Heró, ¿no? Y al poeta peruano Antonio Cisneros, que declamaban loas, absolutamente enamorados, como toda la generación artística de los 60 estuvo enamorada de Fidel Castro, en toda América Latina. Muy bien, sin que esto fuera contestado por los liberales. Esto también hay que decirlo con todo claridad, y no es contestado hoy, 2021. La razón por la que se vota Petro en Colombia, por las que se insiste en criminales como Fernández como Cristina Fernández de Cristo y Alberto Fernández, porque se vota por comunistas como Castillo en el Perú, ¿no? Y se bloquean las carreteras en Ecuador, es exactamente una sola. El proceso cultural de adoctrinamiento, tanto fascista como marxista, que no tiene ninguna respuesta desde un punto de vista liberal. Es decir, yo lo que vengo a sostener en la tesis cultural es que aquí no tenemos que hablar de economía, aquí no tenemos que hablar de política. La única tarea que tenemos que hacer, todos los liberales, organizados o no, es cambiar el sistema educativo de América Latina, este proceso de falsificación histórica, por una sola cosa, la verdad. Es decir, lo importante, por ejemplo, de los procesos de cambio en las sociedades que han padecido el comunismo es que se han dado cuenta de que toda la narrativa de esos regímenes, tanto la narrativa fascista, hitleriana y mussoliniana,
como la narrativa socialista, marxista, comunista, soviética o maoísta está basado en un solo hecho, en la mentira. Y la única manera de enfrentar ello es con la verdad. Y lo que los liberales nunca hemos hecho, a pesar de que hoy la historia, la economía, la evolución de las sociedades, la globalización nos da la razón, es desarrollar esa narrativa. Nos hemos concentrado en hacer índices, redes liberales, y no hemos hecho nada tan sencillo como tener un solo educador en la primaria o secundaria en cualquier país de América Latina que represente la libertad. Muy bien. Durante ese largo siglo XX, en América Latina hubo una búsqueda frenética de la identidad. Todos los procesos y fenómenos culturales supuestamente vanguardistas, como el indigenismo en Sudamérica, el negrismo centroamericano, el gauchismo argentino, dieron las nacionalistas que simpatizaron todas en su momento con el fascismo italiano y con el nacionalsocialismo alemán. Es decir, fascistas y nazis. Los nietos de esos fascistas y nazis son el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, ¿no? Que decantó a partir del futurismo brasilero, de toda la manifestación artística de vanguardia en Brasil, ¿no es cierto? Como en el caso de Argentina, los peronistas de hoy. La respuesta, a través del gauchismo, que los argentinos sabrán más que yo identificar a todos aquellos autores que han reivindicado el gauchismo y que a partir de ahí, esa expresión política, ¿no? Tuvo como origen al peronismo argentino que hasta hoy padece ese maravilloso país. La respuesta siempre del vector identitario fue, por un lado, el nacionalismo, fue el socialismo, en términos generales. La única diferencia entre unos y otros es que unos son nacionalsocialistas y otros son, como decía muy bien Luis Mises, socialistas internacionales. Es una diferencia de pelaje, pero sigue tratándose de la misma piel. Un aspecto desconocido hasta ahora en las grandes síntesis que se han hecho de la cultura y la historia de América Latina ha sido el de la experimentación vanguardista. Por ejemplo, el chileno Vicente Huidobro, ¿no? Otro tótem de la cultura latinoamericana, ¿no? que calificó a la democracia occidental fascista, o que calificó a la democracia occidental como un colchón de papeles dormidos. O el argentino Leopoldo Lugones, gran fascista. O el peruano José Santos Chucano, gran protector de dictadores. O el otro el señor Rubén Darío, otro gran secretario de dictadores, que creían que la democracia occidental como tal, con sus estados de derecho, con su imperio de la ley, con su respeto a los derechos fundamentales, con su respeto al prójimo, era impropia de América Latina, que América Latina tenía otra identidad, y que esa otra identidad, ¿no? La del gaucho argentino, la del indio peruano, la del indio ecuatoriano, la del charro mexicano, estaba asociada a un Estado fuerte, a un líder carismático, populista, como lo ha llamado Vanessa, y a una masa enfervorizada que así lo sigue. De carácter fascista o de carácter comunista o socialista, ¿no? Y digamos, ese hilo conductor va desde el doctor Francia, pasa por Trujillo, llega a Fidel Castro y concluye en Chávez. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el agua contaminada, ¿no? Por la que personas de distintas procedencias, desde un negro venezolano hasta un indio peruano, se contaminaron exactamente del mismo sistema político, ¿no? Autoritario, ¿no? Donde hay personas con privilegios y todas las demás con obligaciones. La cultura. No fue la economía, no fue la política, no fue el debate ideológico, o como el debate ahora en redes. Fue la cultura. La cultura en sus manifestaciones culturales, otra vez el muralismo mexicano, por ejemplo, el muralismo peruano, la poesía, ¿no? Nosotros durante el largo siglo XX latinoamericano tuvimos dos tipos de poetas, poetas fascistas o poetas comunistas. Los pocos que yacen en el olvido, ¿no? Nunca han sido rescatados por los liberales, no son estudiados en los colegios, no son estudiados en las universidades, ¿no? No se ha construido una narrativa histórica y cultural que desnude por lo menos esas circunstancias, ¿no? Se tiene a Huidobro, a Montelos, a Lugones, a García Márquez como grandes íconos
de la cultura, de la escritura y de la literatura latinoamericana, y no a Neruda, ¿no es cierto?, o a Guillén, y no se dice nada, ¿no es cierto?, de su defensa irremediable de las dictaduras de las peores pestes, ¿no?, donde efectivamente tiranos como Hugo Chávez o Maduro son pues plebes de peste. Entonces, eh, todos estos escritores, poetas, narradores, artistas, pensadores, ¿no?, que bebieron tanto de las vanguardias experimentales socialistas como del futurismo fascista, ¿no?, en Brasil y en Argentina, en Brasil en particular, lo destaca Granés, un notable acierto, ¿no? Estuvieron embebidos del futurismo fascista. Y nadie, y hasta hoy 2022, nadie ha sabido contestarlo. Nadie ha sabido decirnos que ese pensamiento estuvo equivocado, que esa manifestación cultural tuvo un correlato en la educación y que eso lo estudian nuestros niños hasta el día de hoy en un proceso de adoctrinamiento, ¿no?, que no tiene término. Y que no tiene término porque no se rompe esa cadena. Fascista y nazi el uno, marxista y comunista. Entonces, y todo esto, mientras los liberales simplemente lo veían normal. Entonces, cuando esta centuria acabó por completo, ¿no?, esto puede servirnos para explicar esta adhesión fanática, ¿no?, y en ocasiones tanática, ¿no? ¿Cómo es posible, le preguntaba mi querido amigo Carlos Alberto Montaner, que los peruanos, los colombianos y todos se suiciden? Se suicidan permanentemente en las elecciones, no por el populismo, yo discrepo en eso con Panetti, no, porque ya son personas que llevan 20 años de adoctrinamiento en un sistema educativo que está basado en una falsificación histórica, que está basado en una falsificación cultural, que es profunda y visceralmente antioccidental, que las manifestaciones de ese antioccidentalismo son solamente dos: el nazismo hitleriano, el fascismo musulmaniano por un lado, y todas las variedades del marxismo, con todos sus pintoresquismos, en cualquier realidad, que en todos esos ámbitos el enemigo es el blanco, el enemigo es el occidental, el enemigo es el yanqui, el enemigo es el inglés. Que todos aquellos que tenemos algún tipo de adhesión de esas ideas somos pues traidores a los latinoamericanos, ¿cierto? Somos gusanos, como diría el régimen del extinto Fidel Castro, ¿no es cierto? Somos parte de un ejército de ocupación. En la medida en que nosotros no lo veamos así, de que se trata de personas envenenadas, adoctrinadas, ¿no es cierto?, y que son capaces de reducirse al primitivismo, abandonar el agua potable, la luz eléctrica, las medicinas, las vacunas, desde que, si no lo entendemos así, no estamos entendiendo el problema. No estamos entendiendo el problema de que esa manifestación es cultural. Y a través de esas pautas culturales, es como los latinoamericanos votan. Los latinoamericanos no van a cambiar sus votos por Javier Milei. Los latinoamericanos no van a volver a votar a Guillermo Lasso, no por el hecho de que sea Guillermo Lasso, sino porque hay un adoctrinamiento antioccidental, de inspiración fascista por un lado y comunista por el otro, que sigue estando allí. Vasconcelos sigue siendo el tótem de la educación en México. Lugones sigue siendo uno de los tótems de la literatura argentina. Huidobro, Neruda, Tellier y tantos otros siguen siendo los tótems de la literatura en Chile, de manera incontestable. Entonces, no sé, creo que ya estoy sobre el tiempo, ¿no? Quería finalmente terminar, señalar que creo, en la medida en que nosotros no entendamos, ¿no?, que la batalla que nosotros tenemos que hacer para establecer los valores de la libertad es una batalla cultural, no es una batalla económica, no es una batalla política, no es una batalla de mostrar índice, no, sino de cambiar el contenido educativo, que debe dejar de ser antioccidental, que debe ser pro-occidental, ¿no?, porque es y forma parte de nuestra trascendencia, que debe haber un estudio escrupuloso, científico, que nos diga simplemente la verdad,
la verdad fundamentalmente de lo que somos. Los incas, por ejemplo, ¿no? O los aztecas, que se tienen como una cultura idílica, masacraban pueblos enteros, violaban hombres y mujeres, si estos se oponían, tenían guerras centenarias, conspiraciones por doquier. El hecho de que nosotros sigamos creyendo que el Che Guevara es un libertador de gays, en lugar de contemplarlo como el asesino que es, ¿no? Es parte de ese proceso cultural, es parte de ese síntoma de adoctrinamiento que ocurre en un solo lugar, en las escuelas y en las universidades. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. La verdad es que durísimo, pero acá en un foro de la nueva centro derecha te están aplaudiendo por lo de cobardía liberal. Yo creo que lo has puesto en palabras duras, pero ciertas. Gracias. No tenemos tiempo para preguntas, ya vamos a pasar al siguiente orador. Te agradezco muchísimo, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Un abrazo.